Bienvenidos a la semana 1 del módulo 3, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Módulo 3, situaciones que la relacionan entre dos variables y sus aplicaciones. Resumen 1. En el módulo 1 estudiamos aspectos de la variable como número generalizado. Concluimos que en algunos aspectos de este uso de la variable son ver el patrón, expresarlo, registrarlo, obtener la expresión general del término enésimo y verificar esa expresión. Recuerden, ver, expresar, registrar, obtener y verificar. Aspectos de la variable. Este módulo 3 reconoceremos algunos aspectos de la variable como relación funcional, cuando los valores dependen de otros. A continuación se explicarán algunos pasos que debemos seguir para desarrollar ese uso de la variable. Hicimos en el ejemplo el interactivo de las naranjas. Para comenzar, es importante identificar que las variables están relacionadas. En la actividad 1, es importante que, por ejemplo, reconocer que el número de las naranjas depende del número del montón, por lo que el número del montón es la variable independiente y la cantidad de naranjas es la variable dependiente. Para averiguar si nuestros estudiantes identifican esta variable estando relacionadas, podemos preguntar. Esto es para cuando ustedes estén en sus círculos de estudios, para que ustedes se den cuenta si sus estudiantes identifican que las variables están relacionadas. O sea, qué variable es independiente y qué variable es dependiente. ¿Qué es lo que vamos a preguntar en nuestro círculo de estudios? Ok, ahorita les voy a hacer dos preguntas. Esas preguntas ustedes las van a contestar en el foro. ¿Qué preguntas son? ¿Qué cantidades están relacionadas? ¿De qué depende el número de naranjas que se especifica en la segunda columna? Otro aspecto es reconocer cómo se modifican los valores de las variables cuando los valores de la otra también cambian. En la actividad 1, por ejemplo, es importante reconocer que el número de naranjas de la tabla número 1 va disminuyendo conforme el número de montón aumenta. En el número de naranjas de la tabla 2 se mantienen sin cambio. En el número de naranjas de la tabla 3 aumenta conforme el número de montón aumenta. Como les decía, para que en su círculo de estudios averigüen, entonces ustedes van a hacer algunas preguntas. Dice, para averiguar si nuestros estudiantes reconocen la correspondencia entre las variables, podemos preguntar. ¿Qué es lo que podemos preguntar? Bueno, vamos a preguntarle a nuestros estudiantes en nuestros círculos de estudios qué pasa con una de las variables conforme la otra aumenta, disminuye o permanece constante. ¿Sí? Son tres: aumenta, disminuye o permanece constante. Aquí tenemos esta gráfica, tenemos AN más B. Si se fijan, es creciente. Cuando es creciente tenemos el signo positivo al inicio. Cuando es constante estamos multiplicando por 0. Y cuando es decreciente, nuestro primer signo, si se fijan, es negativo. Son 3. Aumenta, aquí está cuando va aumentando. Disminuye, ¿sí? Y constante. Tenemos nuestra gráfica constante. Vamos a aprender a hacer gráficas en este módulo 3. Ok, continuamos. Un tercer aspecto es representar relación
funcional de distintas formas. En la actividad 1 representamos relaciones entre el número de montón y el número de naranjas en una tabla. Adicionalmente, nuestros conocimientos del módulo 1 para representar algebraicamente estas relaciones. Entonces, representar las relaciones funcionales de distintas formas. Dijimos que íbamos a ver 3: tabla, algebraicamente y gráficas. La gráfica la vamos a ver más adelante, pero de todas maneras se las quise incluir. Por ejemplo, la expresión algebraica que representa la relación funcional de la tabla 1 es y igual a 32 menos 2x. Observa que el valor de y en la expresión algebraica depende del valor que se asigne a x, por lo que x es la variable independiente y es la variable dependiente. También podemos representar estas relaciones como un enunciado. Por ejemplo, se multiplica menos 2 al número de posición y al resultado de la suma 32. Más adelante veremos que esas relaciones se pueden expresar en una gráfica, como les decía. Entonces ahorita estamos viendo como expresión algebraica, pero también estamos haciendo la observación que se puede ser como enunciado, como una oración. Ok, esta es la tabla que hicimos, la primera tabla que hicimos de las naranjas del interactivo, en donde vemos que y es igual a 32 menos 2x. ¿Sí? Aquí 2x, algunos de ustedes le pusieron n aquí. ¿Sí? Ok, entonces aquí tenemos la variable dependiente y la variable independiente. Siempre vamos a utilizar primero la variable independiente, que en este caso siempre va a ser x, y la variable dependiente va a ser y. Ahí tenemos variable independiente y variable dependiente. Otros aspectos de la variable que veremos a lo largo del módulo 3 son: determinar una de las variables dado el valor de la otra, identificar el dominio y contradominio de una función o reconocer entre distintos tipos de relaciones funcionales. El dominio, ¿sí?, va a ser x y el contradominio va a ser y. Dominio, formado por los primeros elementos de x, se le conoce como variable independiente. Contradominio o recorrido está formado por el segundo conjunto y se le conoce como variable dependiente. ¿Sí? Dominio y contradominio. Está dominio y contradominio. ¿Sí? Dominio va a ser variable independiente o x, contradominio variable dependiente y. Diplomado a distancia 2018, los veo en el foro. ¿Sí? Temas fundamentales de álgebra. Mi equipo, mi grupo 11, semana 1. ¿Va que va? Los veo en el foro. Recuerden que deben de contestar 2 preguntas que les incluí en este video.